Bueno, este es el matutino del país por el Canal 6, Canal del Sol, y como siempre nos da mucho gusto seguir en compañía y en contacto con ustedes a través ¿Cómo se de llama el programa? el matutino de nosotros, el matutino del país. El antiñoños. Sí. Ok. Vamos a pasar inmediatamente a conversar con un dirigente político de larga data, Así Ángel. es. Está con nosotros aquí desde hace ya algunos minutos. Este hombre que conoce muy bien las líderes de diversas organizaciones políticas y que ha estado bastante cerca de gente importante de la actividad política, como el mismo doctor José Francisco Peña Gómez, en el otrora Partido Revolucionario Dominicano, el señor Ángel María Aníbal García García Duvergé. Don Aníbal Don García Ángel. Ángel, estoy impactado hoy. Ángel Barriuso se incorpora al programa hoy y nos ha estado confundiendo. Pero a mí me Aníbal. encanta porque luce muy original. Él es presidente o coordinador general de la unidad de movimientos independientes. A mí me llamó en la también la República atención. Dominicana. Me Pero llamó hace la bastante atención tiempo. eso. Aníbal. Bienvenido. Mucho Cuéntanos, placer, ¿cómo está encantado. todo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves el panorama político actual en la República Dominicana? Tú que tienes un largo ejercicio en la actividad política. Bueno, pienso que, aparte de agradecerle infinitamente la invitación, debo satisfacer la pregunta en términos de qué es lo que es la unidad de movimientos independientes. Bueno, cuando yo salí del Partido Revolucionario Dominicano, en vez de incorporarme al Partido Revolucionario Moderno, decidí formar lo que es la unidad de movimientos independientes. Razones, bueno, conmigo salieron del PRD vicepresidente, en una comisión política, dirigentes municipales, y entonces esos dirigentes que mantenían vínculos conmigo estaban muy ligados al liderazgo social. Recuérdense que yo estoy ligado al sistema cooperativo, a la ADP, ese tipo de cosas. Y la verdad que nos ha ido muy bien en ese aspecto. Entonces definimos que para que un líder de la unidad de movimiento pudiera alcanzar el nivel de movimiento, tenía que tener por lo menos 15 dirigentes, y esos dirigentes a su vez haber hecho un comité de base afectivo. Eso quiere decir que el mínimo que debe tener el presidente de un movimiento son 150 electores. Hay movimientos sectoriales desde el punto de vista social, como por los médicos, como los abogados, los maestros. Hay desde el punto de vista geográfico, y esto entonces pueden tener carácter sectorial o carácter nacional. Y así hemos avanzado. Y lo de independiente es porque, al margen de que la estructura de la unidad tiene todos los que establecen los parámetros de una organización, pero esos movimientos siguen teniendo su independencia. O sea, tienen su presidente, su secretario general y ese tipo de cosas, y se integran allá entonces con unas funciones diferentes a las que tienen su movimiento. Se reúnen periódicamente, como nos reunimos nosotros. Y con eso hemos avanzado. Bueno, el panorama político yo pienso que está muy complejo. Complejo porque nadie pensó que en tan poco tiempo el partido de gobierno se iba a desgastar tan rápidamente. Y nadie pensó que en tan poco tiempo el presidente Fernández iba a alcanzar el nivel de crecimiento que ha tenido en el país, a tal punto que hoy no solamente es el líder de la fuerza del pueblo. Yo me atrevo a asegurar, por los contactos que tengo con la gente y los diversos sectores, que el doctor Fernández es el líder de la República Dominicana en este momento. ¿Qué podría significar una reelección de Luis Abinader para el país? De manera sincera, abierta, digamos. Bueno, en primer lugar, es muy hipotético. Incluso quedó en el aire la pregunta que qué pasa con las encuestas. Bueno, las encuestas hasta ahora las está pagando el gobierno, y el que paga gana las Escuchó, señor encuestas. Moya. Bueno, ese es un Ya usted criterio. escuchó, Sí. ¿verdad? No, eso no es un criterio. Si revisa la historia y cada partido y cada gobierno que hace esa encuesta termina ganándola. Pero
pero los que la mandan a hacer les sirve de parámetro para tomar decisiones El que políticas. paga el sastre Sí. sabe cómo viene el pantalón. Y yo pienso que segunda parte nunca ha sido buena, eso lo saben ustedes. Y si el primero fue malo, usted no puede esperar que el segundo sea, tiene que ser peor. Y entonces ocurre que el pueblo dominicano tiene memoria y tiene corazón. La memoria olvida, pero el corazón no. Y entonces ese pueblo le va a cobrar toda la mentira que el presidente le habló para no cumplir con ninguna prácticamente. Aníbal, ¿usted no ve posible que la oposición pueda enfrentar al gobierno sin unificarse, sin unir la fuerza que representa el PLD y el presidente Fernández? ¿Realmente Bueno, ustedes lo ven factible, posible? Bueno, lo ideal y hasta lo posible, juiciosamente hablando, es que la oposición Se unifique. se unifique. Eso sería lo Yo fantástico. pienso que si la oposición se unifica, comenzando con el municipal, el PRM no gana un municipio. Y yo dudo que gane un senador. Podrá ganar diputados y regidores. Y lógicamente perdería el gobierno. De manera que eso es lo ideal. De todas maneras, si la oposición comete el error, por las razones que sea, de no unificarse ante un gobierno que destruye la esencia misma de la democracia, puede ocurrir que los sectores no politizados, recuérdense que los partidos tienen alrededor de 4 millones en su estructura de militancia. Hay 4 millones de dominicanos que son parte del padrón electoral que no pertenecen a ningún partido. Y entonces esos 4 millones estarían pendientes de votar por el candidato que le ofrezca mayor garantía y mayor confianza y que su historia se corresponda con una gente que cumple lo que promete. A todas luces, ese líder es el doctor Leonel Fernández, de manera que yo veo todas las posibilidades de que ciertamente, aún en el marco de que no se dé la unificación, el doctor Fernández pueda ganar la primera vuelta. Yo le tengo una pregunta. Uno de los handicaps que tiene la candidatura o el retorno al poder del doctor Leonel Fernández es su alta tasa de rechazo. Ya ello se ha convertido en un cliché cuando viene gente que promocionan su candidatura, como por ahí una parte de la población que entiende que él agotó un ciclo, que tosudez del doctor Fernández regresar, que qué tiene que aportar. Yo quiero conocer su valoración. Mira, es que yo no sé si en proceso pasado el doctor Fernández tenía una alta tasa de rechazo, pero yo le quiero decir, por ejemplo, que el crecimiento que ha tenido en la unidad de movimiento no es porque el profesor Aníbal la dirige. Ese crecimiento está básicamente determinado porque nosotros apoyamos al doctor Fernández. Posiblemente si hubiésemos apoyado al gobierno, estuviéramos la misma gente que teníamos ayer, y nosotros hemos crecido tal vez 5 veces. De manera que, y además, a diferencia de cualquier dirigente político, yo hago vida política en los sectores sociales, en los sectores geográficos, con la gente, y no percibo, al contrario, yo pienso que el nivel de aceptación que tiene el doctor Fernández hoy es superior a la que tenía ayer. Miren, a ver, porque las tasas de rechazo son relativas, ustedes saben que son relativas, y si usted quiere un concepto de lo relativo, cuando Balaguer perdió las elecciones en los 12 años, la gente decía que no volvía más. Sí, Y bueno, y Balaguer volvió y duró 10 años. 10 años más. En el caso del doctor Fernández, Y si lo hubieran dejado, su mayor aspiración es cerrar con broche de oro una historia que lo coloca en uno de los hombres más importantes que ha tenido la República Dominicana para su historia. Don Aníbal. los años no pasan en vano, definitivamente. Y tiene si Vamos a agradecer. si lo don hubiesen Aníbal. dejado, se coge un tiempecito ¿Cómo más. Brevemente, don Aníbal, por razones Sí. de tiempo. No te preocupes, Hay yo no un me escuché a él, tema- pero te voy a hacer caso a ti. Aníbal sabe mucho. Hay un Aníbal, tema que ha causado un revuelo y ha logrado gran espacio en la opinión pública nacional, que gira en torno
la presencia del dinero sucio en el ejercicio de la política dominicana y sobre todo la presencia del narco también. Y esto parece que ha motivado, oh sorpresa, en el partido de gobierno a que hay que establecer una especie de sedazo, ¿verdad? Y en consecuencia se dice, porque no he visto el acuse de recibo, y yo no creo mucho en los políticos en sentido general de este país. Cuando vea el acuse de recibo, quizás yo cambie de opinión, de valoración. Se dice que han enviado una relación de candidatos o aspirantes a posiciones públicas en ánimo, oiga dónde la han enviado esa relación, a la embajada norteamericana, en ánimo de que realmente se cualifique y se logre bendecir. Este puede ir, aquel no puede ir. Me dice un dirigente del PLD que esa no es una modalidad nueva, porque ya el PLD en algún momento la había aplicado. Claro, que siempre lo hacía. ¿Qué valoración usted tiene de ese procedimiento? ¿Realmente eso no es injerencia? ¿Eso no es evadir una función propia de un partido? No, miren, ante las acusaciones que ha tenido el gobierno de que el narco fue un colaborador significativo de su campaña y de que el Congreso está lleno de gente que están vinculados al narco, ante esa acusación, yo pienso que el gobierno decidió utilizar una estrategia, no en busca de una respuesta, sino como para vender la imagen de que quiere sobre ese tema. Lo que hacemos política, sabemos cuáles son los dirigentes que tienen dinero sucio del narco. Lo sabe el gobierno y cualquier partido lo sabe. De manera que si lo acepta, es conscientemente de que está aceptando una gente con dinero sucio. Y el que más informado está es el gobierno de ese tema. Además, pues están ahí las acusaciones, lo único que ellos tienen que decir, mire, usted no puede ser candidato por esto, por esto. Pero ¿cómo usted califica específicamente el sometimiento a la ponderación de la embajada, de ese listado de aspirantes? Es que es un absurdo, es porque sabe que la embajada no le va a dar respuesta, porque eso no es papel de la embajada. Con una simple auditoría visual, Así es. se puede determinar que a lo Definitivamente corrupto. que sí. Visual. Don Aníbal, Porque todas las informaciones están ahí. don Aníbal, ¿cómo usted se sintió en este programa? No le ha hecho la pregunta Sí, básica. viene una preguntita. Lo sentí un poco un tufillo trujillista Sí. A usted, por usted de San Cristóbal, ya yo lo entiendo. ¿Cómo Pero está yo soy de usted? Salcedo No se y me tengo un ría, no parecido. se me ría, profesor. Yo soy ¿Cómo de está Salcedo y usted tengo un parecido. en la bailadera del merengue y todo esto, ahora que reconocieron a los típicos? ¿Qué tal? No, yo pienso que el reconocimiento a los artistas, el merenguero, es válido, es un gesto bonito. Y lo que no estoy de acuerdo es que el presidente le dé pensiones de 150,000 y 100,000 pesos. Porque eso está por debajo. No, porque hay gente por ahí que está trabajando el diablo, que tienen 30 años trabajando. Eso usted lo está diciendo porque usted no sabe bailar merengue típico. ¿Usted sabe bailar Usted no sabe merengue bailar típico? merengue. Sí. Usted tiene aire de poeta. Muchas gracias. Gracias. Yo sé bailar Licenciado igual. Aníbal García Duvergé. Oye, dice algo que sabe bailar. La pregunta de Rosa. En cuanto a cómo me siento el programa, ustedes son 3 caballeros profesionales. Cuatro. Me gustó. Cuatro con Ángeles. No, porque yo vengo para acá. Pero él no tiene la malicia que le El tigueraje cayó de este lado. Hay un veneno por aquí. De este lado hay un veneno. Sí, él es bueno. Y la dama, embellece Ese- con su capacidad y su... Aníbal, muchas gracias. Ha sido un placer Este programa es suyo. tenerte aquí en la Gracias, mañana de gracias, hoy. gracias. Muy amable. Esperamos que no sea la única vez que puedas acompañarnos y darnos toda esa sabiduría que has podido construir con los años. Que Dios lo Muchos bendiga, éxitos por parte de nosotros para el movimiento independiente. Te quiero decir algo. La Próximo Hay ministro, espacio para ustedes. próximo ministro de Educación del gobierno de Leonel Fernández. Me lo dijo una fuente. No me desmiente en el aire. Lo vi cómo Leonel lo trató en la firma del acuerdo con el PQDC. A él. Mira, usted sabe que cuando ocurre eso, ustedes eliminan la posibilidad Te tiré para el medio. Hacemos una pequeña pausa y bajamos inmediatamente con nuestro siguiente invitado. Este es el matutino del país. El matutino por de Canal nosotros. 6.
el matutino de nosotros. Aníbal,